presenta su programa Mexicanas y Mexicanos Chingones. Entrevistas, experiencias de vida, hábitos de éxito. Mexicanas y Mexicanos Chingones. Conducido por la periodista Irisdea Aguayo. Aquí iniciamos. Muy buenas tardes, ya estamos en su programa Mexicanas y Mexicanos Chingones. Lunes 30 de enero, ya casi estamos en quincena. No es luna llena, ¿verdad? Cuando se junta quincena y luna llena es caos. Eso decía mi cuñado que trabajaba en medicina forense, porque le llegaban más muertitos, dicen esas fechas. Así es que cuídese mucho. Hoy es día de Santa Martina. Muchas felicidades a Martina. No me puedo acordar de su apellido. Ahí en el Fobiste había una Martina, o hay. Muchas felicidades y a todas las Martinas y Martínez también, ¿no? Y si has nacido el 30 de enero, lo más probable es que poseas un carácter fuerte y determinado. De ahí a que te acalores un poco cuando se trata de algo que para ti está más que claro. Tú ves todo de manera objetiva y por eso te manejas por el mundo y con las personas de manera asertiva, es decir, sin irte a los extremos. Bueno, te acaloras, pero no te vas a los extremos, está bien. ¿Y quiénes cumplen años hoy? Cumpliría años hoy. Un abrazo hasta el cielo para Martín Lugo Félix. Felicidades a Arnoldo Fontes, José Jesús Martínez León, Rosalina Hernández, hasta Tucson se va este saludo. Doña Laura Alicia Frías, un abrazo para esta dama, una dama en la política, muchas felicidades. Carlos de la Torre Macías también cumple años hoy y también estaría celebrando Francisco Verdugo y también Manuel Rivas, mi tío chino, un abrazo hasta donde estén. Bueno, están en el cielo, ¿no? Un abrazo hasta allá. Fíjense qué interesante, el fin de semana estuve platicando con una compañera de los medios que murió y regresó y nos platicó su historia. Si hay un cielo y si hay un infierno según la versión de ella, que la vamos a invitar próximamente para que nos comparta esa experiencia de vida que tuvo. Y bueno, no hubo programa ayer, así es que vamos a darle la felicitación a quienes ayer cumplieron años: Jesús Abraham Terán, Lorena Calleros, Romeo Díaz, Mingo Grimaldo, Erubiel Dimas y Francisco Vázquez. Erubiel Dimas es un joven de Sinaloa, próximo ingeniero de la familia, el primer ingeniero de esa familia. Muchas felicidades. Y pues Francisco Vázquez es el nuevo secretario del Trabajo. Muy chambeador, muchas reuniones, Francisco. Pero bueno, nos falta preguntarle a los empresarios si esas reuniones han tenido algún efecto, porque bueno, se reúnen y ¿qué dirían por ahí, no? ¿Y qué pasa? Pues no sabemos qué pase, pero esperemos que sí haya resultados. Estos Mexicanos Chingones, ya volvemos con nuestro invitado de hoy. Iniciamos semana hablando de energía en Sonora. TVD Primera Plana, tu canal. ¡Ey! ¡Trucha con mi escuela! Ya son vacaciones y todos debemos estar trucha con mi escuela. Por eso, vigilo, cuide, reporte. Llama al 6624-29-3994 o al 911. Y para denuncia anónima, marca el 089. ¡Trucha con mi escuela! Gobierno de Sonora, tierra de oportunidades. Sabía.
Regresamos a Mexicanas y Mexicanos Chingones. Ya estamos con el ingeniero Luis Carlos Peralta Peñuño. Y buenas tardes. Buenas tardes, Iridea, ¿cómo estás? Desempacado de San Pedro de la Cueva. Así es, recién No llegado estaba haciendo de allá. mucho frío, ¿eh? Bastante frío, muy helado por las mañanas. ¿Y tienes lancha ya? Sí, tenemos lancha y pescamos en torneos y también paseos con la familia. ¿Y cómo te fue en el torneo? Ganamos el segundo lugar. Ah, ¿y quién ganó el primero? Otro amigo también, es torneo en parejas, vamos equipos de 2. El primer lugar ganaron unos amigos que son originarios de San Pedro. Nosotros el segundo. Es el torneo tradicional de los norteamericanos. Ya ves que San Pedro de la Cueva hay una colonia muy extensa de norteamericanos por más de 50 años. Entonces ellos llevan a cabo este torneo año tras año, a finales de enero. Pero hoy ganamos los 3 primeros lugares puros mexicanos. Ah, sí. Sí. Y el año pasado ganaron norteamericanos. Combinado el primer lugar mexicanos, segundo y tercero norteamericanos, y ahora en este puros mexicanos. Oye, pero ya son más mexicanos que nosotros ellos, ¿verdad? Pues sí, porque tienen toda su vida, son sus casas de descanso y de invierno, porque en el verano no están ahí, pero pues a ellos les gusta la pesca deportiva. Oye, ¿y la seguridad? La seguridad muy bien, es un pueblo muy tranquilo, muy apacible, andas muy a gusto en San Pedro de la Cueva. Fíjate que mi mamá fue el año pasado y no tuvieron buena experiencia en la carretera, entonces ya dejamos de dejarla ir a los viajes porque luego se nos iba sola la señora con otras tías y otras primas, pero pues no. Sí, lamentablemente ha habido hechos aislados en diferentes partes de Ya la pareces Sierra Baja, funcionario. de la Sierra Baja de Sonora, y San Pedro no ha sido la excepción. Mátape, Mazatán. Desafortunadamente suceden cuestiones de inseguridad, son hechos aislados porque así lo son, y ahorita actualmente está muy tranquilo afortunadamente, así que disfrutamos mucho los pueblos de la sierra. Qué bien, muy bien. Pues, ¿quién es nuestro invitado de hoy? Nuestro invitado de hoy es el presidente del Clúster de Energía en Sonora, fue presidente de USEM, fue presidente de la Comisión de Energía en Coparmex y es egresado del ITH. Dicen que es la mejor institución para ingenieros, ¿no? Hasta para el ingeniería. momento, así es. El ITH sigue siendo la mejor institución en tema de ingeniería mecánica, Sí, sigue. eléctrica, electrónica, sistemas, sí, de los mejores egresados. Fíjate que en una ocasión, yo no sabía eso, ¿no? En una ocasión estaba con un prominente empresario de Sonora y me tocó escuchar de que necesito ingenieros y acuérdense que quiero nada más del ITH. Y yo le dije, ¿cómo? Porque él estaba en la junta de la Unison. Le dije, ¿cómo? Le dije, si tú perteneces a la junta. No, me dijo, pero si quieres gente que sepa, tiene que ser del ITH. Y después seguí escuchando eso y bueno, sí se me hace mucha discriminación, pero bueno, tienen muy buena fama, ¿no? Sí, tiene un sistema educativo el ITH de mucha exigencia. Los jóvenes se dedican mucho al estudio, pero sobre todo enfocado a la solución de problemas en campo, en temas de ingeniería. Hay otras escuelas como la Universidad, como el Tecnológico de Monterrey, con muy buenas carreras de ingeniería, pero si es enfocado, por ejemplo, a temas de producción, de infraestructura. Por ejemplo, la Escuela de Ingeniería Civil de la Unison, pues es tradicional, es la mejor. Pero en el campo de la mecánica, de la electricidad y de la electrónica, el ITH sigue discutiéndose como la mejor institución. Y no nada más en Sonora, ¿no? A nivel regional, porque sí hay otras instituciones en el sur del estado, en Baja California, en Chihuahua, con carreras de ingeniería eléctrica, electrónica, mecánica, pero el ITH a nivel regional destaca. Oye, ¿y a ti por qué te dio por estudiar ingeniería? Yo creo que desde niño me gustaba mucho pues arreglar o desarreglar cosas, ¿no? Veía que se quemaba un aparato electrodoméstico en la casa y le buscaba la manera de cómo arreglarlo. Era la inquietud. Después estudiando en el Cebatis 11, la carrera técnica en electricidad, descubrí que esa era mi pasión, que me encantaba el tema de la electricidad y no tuve ningún problema por ingresar a la carrera de electricidad del ITH. Por allá, los años 90. No hablamos de fechas. Vale más no hablar de fechas. Y la verdad es que lo disfrutamos mucho, fue muy gratificante estudiar la carrera y en aquella época estaba abriéndose un poco el mercado. Recordemos que antes, a principios de los 90 y anteriores, la mayoría de los ingenieros electricistas se graduaban para ir a trabajar a CFE, a Comisión Federal de Electricidad. Pero empezó a tener un auge el crecimiento de la industria en Sonora. Y nosotros fuimos la primera generación enfocados en el sector industrial, electricidad. Sí, porque industrial. ya eran los beneficios del Tratado de Libre Comercio, ¿verdad? Exactamente. En esa época. Ya se estaba cocinando el Tratado de Libre Comercio que entró en vigor en el 94.
y se empezaron a enfocar las carreras en especializarse en temas industriales. Entonces fuimos las primeras generaciones que nos especializamos en el sector industrial. Hoy en día pues ya muy maduro en México, ¿no? Y en el norte de México con mayor razón. Sobre todo. Sin embargo, sigue haciendo falta ingenieros, ¿verdad? Sí, bueno, México en general tiene una preparación en el área de ingenierías en lo general muy buena. Podríamos decir, y hay estudios que lo comprueban, que los egresados de ingeniería en México tienen un mejor nivel que los de Estados Unidos. Claro que en Estados Unidos hay niveles de especialización de las ingenierías, maestría, doctorados, etcétera, más avanzados que en México y hay muchos desarrollo de patentes, etcétera. Pero, por ejemplo, para atender el sector industrial en México, las universidades de nuestro país generan muy buenos ingenieros. Aún así, hay una falta de ingenieros, de graduados en ingeniería. Se dice que si dobláramos la cantidad de estudiantes en las carreras de ingeniería, ojo para todos los jóvenes que están ahorita en preparatoria o que están en los primeros años de carrera, si deciden estudiar alguna de las carreras de ingeniería, van a tener su trabajo garantizado los siguientes 30 años. Entonces, si se doblara la cantidad de estudiantes de ingeniería, aún así habría suficiente trabajo en los siguientes 30 años. Aguas, porque luego estudiamos carreras que a lo mejor le tenemos pavor a las matemáticas, pero recuerden que hay métodos como el que nos trajo aquí Krupski, ay no me acuerdo, Krups. Ibarra desarrolló un método para enseñar las matemáticas lúdicamente, jugando. O sea, pierden el miedo a las matemáticas. También está el sistema de metromatemáticas y de verdad cambia la vida esta carrera porque sale un ingeniero con inglés, inmediatamente lo contratan en Estados Unidos, ¿verdad? Se lo llevan. Un egresado de cualquier carrera tiene un sueldo promedio cuando recién va egresando, ¿no? Sin experiencia o mínima experiencia adquirida durante sus últimos semestres de la escuela que la adquieren en la industria. Pero si ese joven además tiene un buen nivel de inglés aceptable, de entendimiento, de conversación, de escritura, puede llegar a ganar hasta un 30 o 40% más que el promedio. Y si además a eso tiene gran habilidad por el tema de digital o las computadoras, etcétera, puede ganar recién egresado hasta un 50% más. Entonces, qué mejor que aprovechar los 4 o 5 años de estudio de la carrera para aprender muy bien inglés y así como otras habilidades computacionales. Ya estamos dando consejos ahí para los egresados. Bien, pero fíjate que ahorita hay una inclinación también en las carreras científicas para las habilidades blandas, porque no sabían socializar los ingenieros, ¿no? Pues siempre ha sido un tabú, ¿no? La socialización siempre ha sido un tabú porque más bien el ingeniero como que está pensando a estar encerrado, a estar resolviendo problemas y realmente pues no es tanto así, ¿no? Pero sí se da, pues. Pero ¿no? sí se da. Ajá. ¿Sí? Y bueno, entonces tú tenías la inclinación desde niño, pero te inspiró a alguien, tu papá y tu mamá te motivaban a que arreglaras cosas. Pues más bien ellos siempre me motivaban a hacer, me apoyaban en lo que yo quería hacer, siempre dijeron que yo era muy inquieto desde niño, ¿no? Arreglando cosas o tratando de resolver, ayudándole a mi papá en cuestiones de mecánica o a mi abuelo, ese tipo de detalles, ¿no? Y se me facilitó, no fue seguir un ejemplo de alguien, de algún familiar, simplemente la inquietud y como decir, a mí me gustaría, yo quiero ser ingeniero. Y siempre tuve el apoyo de mis papás en casa. Oye, ¿y ordeñabas allá en San Pedro? No, fíjate que no somos en mi caso, no somos de una familia de campo. Mi papá más del lado de transporte, de la construcción, mi abuelo un poco del comercio también, y no tanto del lado de campo. Así que ordeñaba con mis amigos, con los vecinos ahí, las vaquitas que tenían las señoras para ordeñar la leche y todo. Aprendimos esas cosas, pero no porque lo hiciéramos en familia, ¿no? ¿Y montar? Sí, montar a caballo, sí, por supuesto. Sí, porque pues era ley ahí para irte al río, ¿verdad? Sí, montar a caballo, así es. Entonces, naces aquí en Hermosillo. Por nacimiento aquí, deciden mis papás venir a hacer el parto aquí en Hermosillo. Nazco aquí en Hermosillo, pero fui criado en San Pedro de la Cueva. Mis primeros 15 años, mi niñez. Qué libres, ¿verdad? Pues sí, completamente. Es vivir en el campo o crecer en el campo, pues es muy sano, diferente a la ciudad, ¿no? Muy, muy sano.
Después ya a los 15 años viviendo, ya venir a estudiar la preparatoria Hermosillo, la universidad y ya hacer la carrera profesional y mi vida familiar aquí en Hermosillo. Y luego también, bueno, se habla ahora de los valores que se desarrollan en las pequeñas ciudades o en los pueblos, pues, ¿no? Que es muy diferente. ¿Cómo fue para ti cuando, porque a los 15 llegaste a la secundaria? A la preparatoria. A la prepa. ¿Cómo fue para ti el choque? La verdad es que, bueno, desde niños siempre visitábamos la ciudad, siempre veníamos con frecuencia con mis papás, muchos familiares aquí en la ciudad, entonces no era tanto ese choque cultural porque conocíamos y bueno, desde niño recorría las calles de Hermosillo, el centro, la San Benito, la Valderrama, el Cerro de la Campana, muchos lugares, el parque infantil, sin número de veces, entonces ya conocía muy bien la ciudad durante toda la niñez, así que no fue tan fuerte el choque cultural venir a estudiar. Claro que la experiencia de venir solo, ser el primero en la familia, al ser el hijo mayor, ser el primero a venir, a vivir en casa de unos tíos que me recibieron, estar yendo a la escuela, adquirir esa responsabilidad de levantarte en la mañana, tú desayunar, ir a la escuela y nadie que te estuviera preparando el desayuno, ni la cama, ni la ropa limpia. Quizás esa fue el choque más difícil, sin embargo, también fue el que más ayudó a tener una madurez, pues, ¿no? Claro que sí. Vamos a hacer un pequeño corte si nos permites y volvemos. Estamos en Mexicanas y Mexicanos Chingones. Estás viendo TVD Primera Plana, tu canal. Elegance Cleaner. Te ayudamos a cuidar el planeta. Ecotintorería Elegance Cleaner. Con 6 ubicaciones en la ciudad, buscamos darte el mejor servicio en el cuidado de tus prendas de vestir, desde planchado económico hasta tratamientos para vestidos de novia. Pregunta por todos nuestros servicios y las promociones. Llámanos 6622-1202-68. Ayudando a cuidar el planeta. Ecotintorería Elegance Cleaner. En Office Market tenemos el catálogo de tecnología más extenso a nivel nacional, con más de 5,000 artículos de las mejores marcas, donde encontrarás desde una memoria USB hasta una computadora. Visítanos en Boulevard Luis Donaldo Colosio 158, al interior de Plaza Universidad. Office Market, lo mejor en tecnología. Continúa en sintonía de TVD Primera Plana, tu canal. ¿Con tequila o bacanora? Bacanora, perdón, o whisky. Muy bien, eres de los míos. Sí. Oye, vamos a recordar, tú sí eres ejemplo para tus hijos para ser ingeniero, ¿verdad? Sí, aunque los mayores, los gemelos, son licenciados. Uno se acaba de graduar en diciembre y el otro se va a graduar este año. Ay, no me digas que ya en te administración. graduó. Ya. Sí, y el más chico, ese sí. Papá, yo sí voy a estudiar ingeniería. Oye, pero me acuerdo, voy a cometer una indiscreción, ¿no? Que estaban jugando y se ponían una almohada. Sí, sí, una almohada con un cinto. Vamos a jugar a los ingenieros por panzón. Jugaban a los ingenieros los niños con una almohada y el casco, ¿verdad? El casco, sí. ¿Y ustedes de qué se disfrazaron? ¿De ingenieros? Cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia. Es mera coincidencia. Es característico. Sí, bueno, ahí está, pues, estás dejando la semillita, ¿no? Sí. Muy bien, entonces llegas, entras al Cebatis 11. Sí. No había quien te hiciera desayuno, tú solito. Solo. Ay, qué drama, ¿no? Como cuando llegan y dicen, vengo muy cansado, como si agarraran pico y pala. Yo creo que esa historia a nivel nacional ha sido muy característica. Los papás que mandan a sus hijos a estudiar a la ciudad, muchas familias mandaban a sus hijos de Hermosillo a Guadalajara, a México, a Monterrey, principalmente, ¿no? Y aquí en Sonora hay cantidad de historias de los papás que mandaban a sus hijos de los pueblos
a Hermosillo, a Obregón, a Navojoa, a Nogales a estudiar. Se sigue haciendo, ¿no? Quizás ahora en menor cantidad, pero antes era muy común y te encontrabas y hacías amigos aquí en la ciudad de los jóvenes que veníamos de los pueblos. Todavía conservo amistad con varios de ellos, pues de diferentes pueblos de la sierra, ¿no? Es muy común. Y luego nos apodábamos el San Pedro, el Bacadehuachi, el Tonich, más fácil, pues, ¿no? Para no llamarle por el nombre. Pero yo creo que esas experiencias de que los papás nos mandaban a los hijos a estudiar, nos ayudaba mucho a adquirir una gran responsabilidad desde esa edad. Si no, empezar a trabajar para ganarse la vida a los 15, 16 años, sí a estudiar, y ya a los 18 años, al terminar la preparatoria y al entrar a la universidad, pues uno veía como una obligación trabajar, ¿no? Para ganar su dinero mientras estabas estudiando y así poder ayudarle a los papás. Oye, pero fíjate también la generosidad de las familias. Yo me acuerdo que mi mamá, no sé cuánta gente recibimos de San Pedro de la Cueva, no por días, por meses, ¿no? Y de Baja California Sur, y era así como que, sí pueden llegar, pues, ¿no? Ahorita siento como que no es tanta esa apertura, como que ya un poquito más estudiado el tema, pues, ¿no? Sí. Nosotros todavía le reclamamos a mi mamá de que nunca tuvimos el cuarto, porque va a venir fulanito de tal, órale, váyanse todos a un cuarto, sí. ¿no? Y pues decías tú, ¿cuál cuarto? Pues, ¿no? ¿Cuál cuarto tenías? Entonces, sí. Pero era una sana convivencia, pues, ¿no? Ahora como que cuidamos más ese tipo de detalles, creo yo. Sí, ha cambiado, en muchos aspectos nuestra cultura ha cambiado y hoy ya no es tan fácil que las familias actuales reciban a desconocidos. Y estamos hablando de hace quizás 20, 30 años atrás, 40 años atrás, era muy común. Sí. Alguien primero se venía de algún pueblo a la ciudad y, oye, el sobrino o la sobrina, y después, oye, la comadre, el ahijado o la ahijada, y es el hermano de tal, sí, mándalo. Sí. Y se hospedaban porque pues era como más natural. Hoy sí es más complicado, pero también ahora hay muchas opciones de hospedaje, de opciones de vivienda. Recordemos que hace, no sé, en nuestra infancia, hace algunos años, no había tantas opciones de vivienda, entonces las familias eran muy numerosas, ¿no? Sí. Incluyendo aquí en Hermosillo, eran muy numerosas las familias y era más fácil recibir personas, estudiantes sobre todo, ¿no? Así es. ¿Cuál fue tu primer trabajo aquí en Hermosillo? Tuve varios trabajos mientras era estudiante, ¿no? Diferentes proyectos. Mi primer trabajo, trabajé como ayudante de electricista en las instalaciones de una farmacia que se abrió en la esquina de Seguro Social y Avenida Juárez, enfrente del Seguro Social. Ahí, en los años 90, se instaló una farmacia, no recuerdo el nombre, y trabajé como ayudante de electricista. Fue mi primer trabajo llegando aquí a Hermosillo. Y como no se me quemó ningún foco, ningún aparato, ni nada, entonces dije yo, soy bueno para electricidad. Y de ahí ya vinieron varios trabajos similares mientras era estudiante, hasta que ya una vez que terminé la universidad, que me gradué como ingeniero electricista, ya obtuve mi primer trabajo profesional para una compañía basada en la Ciudad de México, que lo que hacía en aquella época es que buscaba empresas internacionales, fabricantes de equipos especializados en electricidad industrial, para representarlo en México. Entonces buscaban a un joven recién egresado que atendiera clientes en Sonora. Y ahí apliqué y fue mi primer trabajo. Después se abrió la oportunidad para atender todo el noroeste de México, empecé a viajar, me gustó el tema de la ingeniería, de la asesoría comercial, de tratar con industria, con diferentes empresas, solucionar problemas. Yo creo que esa fue de mis principales satisfacciones, encontrar o detectar necesidades o problemáticas en la industria, buscar soluciones, proponerlas y que se llevaran a cabo proyectos económicos y técnicos basados en equipos de ingeniería. Yo creo que eso fue muy gratificante y eso empezó a marcar mi carrera profesional, por allá hace unos 23, 24 años. ¿Cuándo te decides o cómo te decides entrar al mundo del emprendedurismo? Porque se necesita valor para hacerlo, sí, ¿no? Tuve la inquietud a los primeros 2, 3 años de estar trabajando para esta empresa de México, ya aquí atendiendo el noroeste, los 4 principales estados del noroeste, al tener ese gusto por resolver necesidades de la industria, yo veía que había
muchos más problemas en las minas, en las maquiladoras, en la industria en general, en la misma Comisión Federal de Electricidad. Había más problemas que resolver que soluciones o empresas y productos y servicios que ofrecer. Entonces ahí empezó a nacer la inquietud y me empecé a asesorar con amigos, a platicar. Oye, ¿cómo pudiera yo resolver esto? ¿Cómo pudiera hacer lo otro? Y empezar a platicar. Fui haciendo amigos, inclusive clientes que eran amigos míos, algunos proveedores me fueron orientando. Y fue como a los 5 años, más o menos 6 años de haber egresado, que nace la inquietud. Y por ahí a mis 28, 29 años emprendí mi primera empresa ya. Fue el primer emprendimiento. Después ya han venido varios. ¿Cómo te fue en ese primero? Me fue muy bien los primeros años, al grado que al segundo año renuncié a la empresa por la que trabajaba en México, después de haber trabajado 7 años, renuncio a ello y ahí sí, ya no llegó la quincena, ya no había bonos, ya no había nada más que lo que yo trabajara y ya no había marcha atrás, así que a darle para adelante, ¿no? Muy bien, vamos a hacer otro pequeño corte y volvemos. Ser emprendedor no es fácil, pero es gratificante. Volvemos. DVD Primera Plana, tu canal. Su aroma se puede olvidar, pero nunca el recuerdo que dejaste con una flor. Florería Delcy. Servicio, atención e innovación nos distinguen. Entregamos tus flores en toda la ciudad. Nos ajustamos a tu presupuesto, respetando siempre nuestra política de máxima calidad. Llámanos 6622-501875 o en el celular 6621-412963. Florería Delcy. DVD Primera Plana es la nueva televisión. Llegamos para informar con innovación. Programas con contenido de alto valor. Noticias reales en el momento preciso. Entrevistas exclusivas y buenos consejos. Análisis político y de negocios. Desarrollo humano y trayectorias de éxito. Temas de salud y gran interés para ti. Cultura, entretenimiento y mucho más. Tú también, conéctate y sé parte de DVD Primera Plana, tu canal. Pues estás en el camino de la felicidad. Pues digo, no es un destino, pues, ¿no? La felicidad no es un destino. Es un camino. Así es. Volvemos a Mexicanas y Mexicanos Chingones. Estamos con el ingeniero Luis Carlos Peralta Peñuñuri y los dos apellidos bien sanpedreños, ¿verdad? Sí. Peralta Peñuñuri. Pues Peralta más origen Moctezuma, Agua Prieta y sí, con raíces en San Pedro de la Cueva. Peñuñuris, por supuesto, muchas raíces en el sur del estado, Álamos, Nuri, Ciudad Obregón, también San Pedro de la Cueva y luego se ramificó hacia otros estados también. Así es. Bueno, estamos hablando sobre emprender. No es fácil en esta vida. ¿Cuántos años llevas ya de empresario? Pues ya alrededor de 18 años. ¿Ha habido altas y bajas o puras altas? No, siempre ha habido altas y bajas, muy pocas altas y muchas bajas, ¿no? Como dicen, cuando uno hace un plan, voy a crecer y cada año voy a ir creciendo tanto, ¿no? Y lineal y sí, pero no, en la realidad es subes, bajas, te regresas para atrás, para arriba, luego te caes, te quedas un rato ahí, te vuelves a levantar, no duras mucho arriba cuando vuelves a caer. Es todo un proceso el emprendimiento, es cuando tienes la vocación de hacer cosas, de cambiar, cuando no te satisface lo que hay, cuando no te conformas con lo que existe y buscas maneras de resolverlo, de mejorarlo, ahí está el camino del emprendimiento. Cuando no tienes esa vocación, pues el camino de ser empleado es muy bueno y puedes destacar muchísimo, crecer, prepararte, dar muy buenos resultados y esperar una buena jubilación. Pues es muy gratificante cualquiera de esos caminos. Sí, la cosa es tener la vocación y disfrutar la aventura, ¿no? Porque esto es una aventura de todos los días, porque no sabes qué va a toparte, qué va a saltar, qué te va a aparecer y pues hay que resolverlo, ¿no? Y la verdad es que no hay, en la escuela no te preparan para emprender. No. El sistema educativo que tenemos en México no te prepara como tal. Sin embargo, hay muchas opciones de cámaras empresariales, de institutos, que te ayudan a formarte como emprendedor y luego como empresario, ¿no? Así es.
¿Y cómo, bueno, ya estás como un empresario consolidado, con altas y bajas? ¿Cómo nace el clúster de energía? Fíjate que hace unos 13, 14 años, por allá 2009, 2010, tuve una inquietud de mejorar el tema profesional de la industria energética en el Estado. Ya veíamos en 2009 en reuniones, en actividades, en foros profesionales, que el tema de las energías renovables iba a ser el futuro de la energía en el mundo. Te estoy hablando de 2009, 2008 quizás. Y buscamos hacer algo. Siempre ha existido en Sonora y en Hermosillo el Colegio de Ingenieros, muy respetable, y ahí están los ingenieros electricistas del estado y de la ciudad, muy respetable. También luego hay la Asociación de los Comerciantes Eléctricos, pero son gremios, así como hay cámaras empresariales, que he participado en varias, son gremios. Sin embargo, no había una figura o algún organismo que representara al sector de la energía. Y el sector de la energía viene desde el que genera una poca de electricidad, el que la transporta, el que la utiliza, y en la utilización, en el uso de la energía, pues está el hogar, está el comercio, todos los comercios, está la industria, están los campos agrícolas, están todas las actividades económicas, requieren energía. Entonces, esa inquietud surge entonces. Lo platicamos en reuniones y en eventos con el gobierno del estado, con funcionarios en aquel entonces, y a lo mejor no estaban las condiciones o no había el ánimo de crear algo. Fue por ahí de 2017-18 que empiezo a participar en la Comisión de Energía de Coparmex, aquí Coparmex Sonora Norte, donde ahora sí ya se juntaron dos cosas. La reforma eléctrica del 2014, que permitió la entrada al sector de la iniciativa privada. Antes del 2014, la actividad eléctrica del país estaba reservada para el Estado, Comisión Federal de Electricidad. Se reforma la ley de la industria eléctrica del 2014, permite la entrada de particulares, de empresas de inversión privada a generar y a comercializar energía. Entonces, luego en los foros que estamos participando en la Comisión de Energía de Coparmex, se empieza a hablar de estos temas. Te estoy hablando de 2017-2018, y nace la inquietud de crear el clúster de energía. Me reúno un grupo de amigos, colegas en temas de energías renovables. Me doy a la tarea de buscar en varios estados de la República qué había al respecto, y encuentro que en Nuevo León existía el clúster de energía Nuevo León, así como en 4 estados más en ese entonces. Traigo ese modelo a Sonora, lo planteo con un grupo de amigos empresarios del sector, con las autoridades de energía del gobierno del estado. Gusta la idea, organizamos unos foros en Coparmex en el 2018, y en 2019 le damos forma y creamos el primer clúster de energía en el estado. Antes del clúster de energía en Sonora existía el clúster de minería, que existe y es muy fuerte, muy pujante en el estado, una actividad económica muy interesante, y estaba creándose recién el clúster de tecnologías de información. Entonces nos conformamos o creamos el clúster de energía en el 2019, y hasta la fecha pues ya tenemos más de 40 empresas socios, 8 universidades y varias dependencias del gobierno del estado, organismos a nivel nacional y de la sociedad civil participando en el clúster. ¿Y cuál es la idea? La idea del clúster de energía es representar los intereses tanto de las empresas como de las universidades, la academia y los gobiernos para crear políticas públicas en el tema de energía. Por ejemplo, ¿cómo impulsas más llegado, más desarrollo de energías renovables si no existen leyes? Entonces, y luego, ¿quién debe crear las leyes para la promoción e inversión en energías renovables? Pues el Congreso del Estado. Pero los diputados cambian cada 3 años. Y no son expertos, no son especialistas, no, y no tienen por qué serlo. Y no hay un gremio o un sector que apoye. Bueno, hay académicos estudiosos muy preparados en Sonora, hay también ciertos empresarios y hay personas de la sociedad civil que conocen el tema, pero están disgregados. El clúster de energía nos reunimos, formamos comités de especialización, estudiamos, proponemos y le decimos ya al Congreso del Estado, miren, existen estos elementos y hay leyes en otros estados del país y hay normas internacionales que bien pueden ser aplicadas, pueden llevar la legislación, y estamos trabajando en ese sentido. El gobierno del estado se requiere apoyo. A ver, va a anunciar nomás así al aire un proyecto de inversión en tema de energía. Espérame,
consulta a los expertos. Hay empresas, hay académicos especializados con gran expertise que pueden apoyar y decir, mira, este proyecto no lo inviertas porque este dinero tirado a la basura y son impuestos de los sonorenses. Mejor inviértelo de esta manera. O no instales energía eólica en Nogales porque no hay aire, pero sí puedes instalar energía solar, etcétera. Ese tipo de recomendaciones a los gobiernos. Y a las empresas que quieren invertir en Sonora, como sucedió en el 2016 al 2019, vinieron empresas extranjeras, construyeron plantas fotovoltaicas en el desierto de Sonora y hubo muy poca derrama económica en el estado porque ya traían la tecnología de fuera, ¿sí? Y solo contrataban la mano de obra local porque no había un grado de especialización. O si lo había, no estaba certificado, no era profesional. El clúster de energía ha venido buscando durante estos 3 años que las empresas dedicadas en el sector se profesionalicen, utilicen estándares de calidad, se certifiquen en competencias para que ahora sí puedan ser proveedores de empresas extranjeras o de inversiones nacionales para llevar a cabo ese tipo de proyectos y de mayor escala también de forma profesional. Y esto beneficia a que los empleados, los profesionistas, los ingenieros que hablamos ahorita en esas empresas, pues ganen más dinero, se profesionalicen y puedan participar inclusive en proyectos en otros países. Pero sobre todo que se quede aquí la derrama económica, ¿no? Sí. Porque ha sido el pleito de siempre, pues, ¿no? De que vino la Ford y pues vienen las empresas de fuera y no hay manera de meterte a la red de proveeduría, pues, ¿no? Digo, ahí vamos poquito a poquito, pero para mi gusto demasiado lento, ¿no? Entonces, aquí en este caso, vamos a ir al corte para hablar de ese giga que se va a generar. ¿De aquí a cuándo? 10 años y ya lo están vendiendo. Volvemos. DVD Primera Plana, tu canal. Su aroma se puede olvidar, pero nunca el recuerdo que dejaste con una flor. Florería Delcy. Servicio, atención e innovación nos distinguen. Entregamos tus flores en toda la ciudad. Nos ajustamos a tu presupuesto, respetando siempre nuestra política de máxima calidad. Llámanos 6622-501875 o en el celular 6621-412963. Florería Delcy. DVD Primera Plana es la nueva televisión. Llegamos para informar con innovación. Programas con contenido de alto valor. Noticias reales en el momento preciso. Entrevistas exclusivas y buenos consejos. Análisis político y de negocios. Desarrollo humano y trayectorias de éxito. Temas de salud y gran interés para ti. Cultura, entretenimiento y mucho más. Tú también, conéctate y sé parte de DVD Primera Plana, tu canal. Sí, porque luego las cuentas alegres, ¿no? Pero bueno, regresamos a Mexicanas y Mexicanos Chingones. Estamos con el ingeniero Luis Carlos Peralta Peñuñuri, presidente del Clúster de Energía. Y bueno, estamos hablando sobre que la derrama económica se quede aquí. Eduardo Burs desarrolló el Plan Sonora Proyecta y les dijo a los constructores, hagan algo, júntense, pero tenemos que competir contra las grandes empresas que pueden hacer este tipo de obras. Aquí hubo competencia con la planta que se instaló ahí en Puerto Peñasco. Mira, por ejemplo, ahorita decíamos que con la llegada de inversión extranjera a México, a Sonora, nada más se empleó a empresas sonorenses por alrededor del 5% del valor de los proyectos. Entonces, si se invirtieron $1,000 millones en el 2016 al 18, pues $50 millones fue lo que se contrató a las empresas locales, el 5%. Un estudio que se hizo por la Dirección de Energía del Gobierno del Estado y la Universidad de Sonora arrojó que había potencial en Sonora para que hubiera una derrama económica del 35%, es decir, 7 veces más. Eso no sucedió en esa llegada de inversión y esa fue una de las preocupaciones del clúster. Ahora cuando escuchamos... ¿Y qué les dijo el gobernador? La gobernadora. Ah, bueno, de aquel tiempo era la gobernadora. ¿Qué les dijo? Pues no podían meter las manos o no quisieron hacerlo, ¿no? ¿Y ahora? Y ahora pues están anunciando planes muy interesantes. Por ejemplo,
se anunció el año pasado y ya está el año antepasado y ya está en construcción la planta fotovoltaica en Puerto Peñasco. La verdad es que como noticia y como inversión, por supuesto que es positivo, pero el gobierno federal, si ahorita en la ley permite que privados puedan invertir en la generación de electricidad y en la transmisión y la distribución de la misma, solo el Estado lo puede hacer, solo Comisión Federal de Electricidad, entonces, ¿por qué el gobierno federal está invirtiendo dinero de los impuestos de los mexicanos en generar electricidad, como esa planta fotovoltaica en Puerto Peñasco, si bien lo pueden hacer los particulares a un costo relativamente más bajo? Y por otro lado, en Sonora no nos hace falta generar electricidad. Tenemos suficiente electricidad, somos autosuficientes. ¿Qué significa esto? Que toda la electricidad que consumimos en Sonora, todos los sonorenses, los casi 3 millones de sonorenses con todas sus empresas y todo, ya se genera en Sonora. No hay déficit. Entonces, ¿pero qué sí hace falta en Sonora? Infraestructura. Distribuirla, ¿no? Falta construir y reforzar líneas de transmisión existentes, líneas de distribución en las ciudades, subestaciones, y esas actividades, transmisión, distribución, por la ley en México, solo lo puede hacer Comisión Federal de Electricidad con recursos pues, de Hacienda, bueno, del presupuesto de Hacienda. Si eso es lo que puedes hacer y nadie más, ningún particular puede invertir en líneas de transmisión y de distribución, pues hazlo. Y además, la infraestructura de transmisión y de distribución en Sonora ya requiere mucho mantenimiento, requiere modernizarse. Te voy a poner un ejemplo. Ahorita la demanda de electricidad en el estado se satisface con la generación, pero en los siguientes 2-3 años puede haber esa generación, porque hay ahorita plantas de generación de privados fotovoltaicas que están en un 40, un 50, un 60% de su capacidad. Pueden generar más, pero las líneas de transmisión no dan para enviar esa electricidad. No la soportan. Ahorita, si preguntamos, ¿cuáles son los lugares ideales en Sonora para poner plantas fotovoltaicas? Pues a los alrededores de Hermosillo, a los alrededores de Agua Prieta, por la zona de buena radiación y poca temperatura, o menos alta temperatura. Pero en las líneas de transmisión, ¿cómo llevas esa electricidad? Entonces, el gobierno anuncia la construcción de una planta que está en construcción ahorita, su segunda etapa. Ya construyeron 100 megawatts que no han entrado en operación en Puerto Peñasco. Acaban de iniciar ahora, en días pasados, la segunda etapa por 320. Primero fueron 120 megas, ahorita 300. En 1 año y medio va a estar terminada esa segunda etapa y van a empezar a construir ya la línea de transmisión desde Puerto Peñasco hasta Mexicali. Alrededor de 350 kilómetros. O sea, ¿nos vamos a enlazar a la de allá? Sí, pero desde Puerto Peñasco con líneas de transmisión. Entonces, a ver, una pregunta lógica. Si cuando esté terminada la planta de 1000 megawatts, que pueden pasar unos 4 años más para que la terminen, 3 o 4 años más mínimo, y se generan durante el día, de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde, 1000 megawatts de electricidad fotovoltaica en Peñasco, y solo la puedes mandar a Baja California porque la línea que está conectada de Puerto Peñasco a Caborca es de un voltaje menor, es de 115,000 volts. Toda esa energía no la puedes mandar a Caborca y Caborca ya está bien interconectado con Hermosillo, con Santana, Hermosillo, etcétera. Entonces, y dijeras, es que se va a consumir en Peñasco. Peñasco ocupa a lo mejor 80 megawatts, nada más. Entonces, toda esa electricidad sí sirve para Baja California. ¿Y dónde está el beneficio? No se está quedando esa electricidad en Sonora. ¿O por qué no la vendemos a Estados Unidos? Pues nos queda más cerca, ¿no? Y además hay en Estados Unidos varios compradores de energía que dicen, oye, pues es que si se instalan plantas en Sonora y construyen líneas hacia acá, podemos comprar electricidad. Pero a lo que voy, a lo que hago... Pero digo, es de sentido común eso, ¿no? Es de sentido común. Si no ocupas más... ¿Cuál es la lógica de CFE para no hacerlo? No entiendo. Fíjate que hubo una polémica, porque recordamos en verano del 2021, el presidente de la República hizo el anuncio en junio del 2021, recién pasadas las elecciones aquí, en Sonora. Entonces, dice, vamos a construir, después de que 3 años se la pasó diciendo el presidente que las energías renovables fúchilas, no servían para nada, CFE con combustóleo. De pronto, en junio del 2021, dice el presidente, vamos a construir en Puerto Peñasco la planta fotovoltaica más grande de América Latina, 1000 megawatts. Pues sí, es muy bueno el anuncio.
Y luego también junto con el gobernador dicen, y ya nos donaron el terreno de 2,000 hectáreas, un empresario, para construirla. A ver. Una planta de generación no se empieza por si tienes el terreno o no tienes el terreno o quién te lo va a donar. Primero es dónde se necesita energía. Y nos vamos a una pregunta más obvia. ¿Sonora necesita más energía? Primero, pues Sonora ya tiene la suficiente energía. Oye, pero la podemos exportar y venderla a Chihuahua, a Sinaloa, por ejemplo, a Baja California. ¿Y qué falta para hacerlo? Pues construir líneas de transmisión. Muy bien, vamos a construir líneas de transmisión y de distribución. Pero eso nomás los puede hacer CFE. Oye, CFE, ¿puedes construir y reforzar tus líneas de transmisión? No tengo presupuesto para eso. Chihuahua. Pero para construir una planta fotovoltaica de $1,200 millones en un terreno que te donó un empresario en Puerto Peñasco, pues no empiezan a dar las cuentas. O sea, está muy raro, ¿no? No tiene sentido. Pero aparte, CFE, hasta donde yo sé, tú, bueno, en pequeñas, en transmisiones de baja intensidad, de baja potencia, pues tú construyes y tú le donas a CFE, ¿no? Porque ellos no construyen nada. No, sí construyen. No, CFE tiene un plan de infraestructura interesante. Siempre hay un plan, el PRODECEN, a 10 años. CFE tiene un área de planeación muy interesante. Vamos a hacer un corte para que nos digas ahorita. Estamos en esos 10 años proyectados, ¿no? ¿Verdad? Volvemos. ¿Buscas una imprenta rápida con la mejor calidad al mejor precio? PP Digital es la solución. Tabloides, invitaciones, volantes, libros y mucho más. Búscanos en Heriberto Aja número 17, entre Zacatecas y San Luis Potosí, en la Colonia Centro. Imprenta PP Digital. Estamos cocinando nuevos contenidos. Sé parte de TVD Primera Plana, tu canal. Regresamos a Mexicanos y Mexicanos Chingones, ya estamos en la recta final, así es que vamos con el cierre de este programa. No sé si es falta de sentido común, no sé si hay algo ahí detrás que no vemos, pero ustedes pueden marcar una ruta a seguir en Sonora. Sí, te decía que CFE tiene sus departamentos de planeación a nivel nacional desde hace 40 años más o menos. Excelentes ingenieros en el tema de planeación y planean el crecimiento de la infraestructura eléctrica de acuerdo a la demanda de las ciudades, de los centros urbanos y centros regionales e industriales. Sin embargo, cuando un parque industrial, cualquier industria, etcétera, requiere un servicio que no está considerado en la planeación de CFE, entonces el particular, algún centro comercial, algún hotel, algún parque industrial, etcétera, le pide a CFE la disponibilidad de energía. CFE, el SENACE más bien es la autoridad que puede otorgar o no la energía.
Y CFE no tiene la infraestructura, le dice al particular, ok, tú construyela, tú haz la inversión en infraestructura. Y puede ser desde 200,000 pesos para un centro como una placita comercial, y puede ser hasta millones de dólares para un parque industrial. Y eso me gustaría, a lo mejor en otro programa podemos hablar más de ese tema. Entonces, CFE sí tiene esa planeación, pero va muy lento cómo rueda, cómo gira la rueda a nivel nacional de CFE. Entonces, ahorita yo quisiera hablar de, en este momento está de moda el nearshoring, que lo empezamos a escuchar hace 2 años. El nearshoring es aquello que Estados Unidos ha dejado de consumirle o quiere dejar de consumirle más a China y tener producción local más cercana. Y México es un destino natural. ¿Y Sonora más? Y Sonora todavía más, junto con los estados fronterizos. Entonces ahorita el gobierno federal, los gobiernos de los estados deberían estar preocupados por la seguridad, sí, por supuesto, pero también por captar esas inversiones. Ahorita estamos detectando en Sonora que si empiezan a aterrizar estas empresas a instalarse en Sonora, no hay parques industriales suficientes, hay empresarios disponibles para construir parques industriales, solo es cosa de coordinarse bien con el gobierno del estado para agilizar los trámites. Otra vez, el gobierno del estado no tiene por qué andar construyendo parques industriales, su función no es construir, es permitir y facilitar que las personas, los particulares lo hagan. Pero luego tenemos la demanda y lo que habla ahorita, la falta de infraestructura en energía. No hay la suficiente infraestructura y CFE está invirtiendo dinero en construir una planta fotovoltaica cuya energía no se requiere porque hay suficiente electricidad y lo puede hacer. Entonces, yo creo que el tema pendiente para el gobierno del estado de Sonora, para el gobernador, es escuchar a los empresarios, reunirse con el clúster de energía del estado de Sonora, podemos trabajar en conjunto y facilitar y agilizar con CFE el que haya infraestructura para la inversión privada en el estado. O sea, ¿no se ha reunido el gobernador con ustedes a pesar de que están anunciando esa...? No, sentimos que el gobernador no tiene una prioridad por el tema energético en Sonora. Escucha lo que le dicen a nivel federal sobre la inversión en Puerto Peñasco. Él prometió en campaña construir 40 plantas fotovoltaicas. La Dirección de Energía nos pidió asesoría, el clúster de energía se le hizo todo un estudio, un proyecto para bajar fondos inclusive del Banco Interamericano de Desarrollo y no desecharon nuestra propuesta. Están construyendo las plantas fotovoltaicas con recursos propios del gobierno y nosotros pudimos haberle ayudado al gobierno a ahorrarse mucho dinero con fondos internacionales y sentimos que el gobernador no tiene ese gran interés. Así que cuando guste lo invitamos a que juntos trabajemos en el desarrollo del tema energético en el estado y así pueden salir ganando más los sonorenses. Ya se nos fueron 30,000 millones de dólares el año pasado con el nearshoring porque ninguna empresa fue captada en Sonora. Pueden ir más de 100,000 millones este año, 2023, si seguimos haciendo lo mismo. Si nos ponemos de acuerdo, gobierno del estado, empresas, academia, y el clúster es la plataforma que lo podemos hacer. También el gobernador sabe que la Secretaría de Economía es socia del clúster de energía, así que tenemos toda la formalidad para poder hacerlo. Si nos ponemos de acuerdo, podemos atraer buena parte de esa inversión y que haya más desarrollo económico en Sonora. Bueno, ahí está, gobernador, usted tiene la palabra. Y bueno, muchísimas gracias. Al contrario, Iridia, gracias a ti. Gracias también a usted que está pendiente de estas transmisiones. Por favor, sonría. Recuerde que siempre puede ser peor. Hasta mañana.